creado como entretenimiento, una parte de las producciones realizadas durante épocas de guerra, para divertir a las tropas, ver filmes de Bob Hope, Tres Stooges, Abbott y Costello, etc. Otras, a pesar de ser cómicas con un trasfondo crítico, como el clásico El Gran Dictador de Chaplin, y otras de entretenimiento, cómicas por naturaleza. Match de Altman, Doctor Strangelove, or How Primero Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, de Kubrick. Por último, los documentales, de importante valor histórico, también pueden ser de propaganda o de entrenamiento. Los de este último tipo son los más importantes desde mi punto de vista, porque son los más raros, y los que contienen ciertos aspectos confidenciales de la información. La Revolución Mexicana ha sido un tema históricamente abordado tanto por el cine nacional como internacional, e inclusive como género, ya que gracias a la gente mexicana nació el de ficción, pues a los pocos meses de haberse dado a conocer para el mundo, los hermanos Lumière mandaron a cinefotógrafos a México para presentarlo al presidente Porfirio Díaz, 6 de agosto de 1896, y desde entonces México vivió su propia historia cinematográfica. Antes y durante la Revolución Mexicana se hicieron películas y documentales que retrataron el conflicto armado, al grado de decirse que Pancho Villa financió parcialmente sus fuerzas por medio de productores estadounidenses que grabaron sus batallas y que hasta le coreografiaron la de Celaya, especialmente para su filmación. Cinefotógrafos como Salvador Toscano, dieron fe de lo real de la revuelta mexicana, así como los hermanos Alba, quienes siguieron a Francisco I. Madero. O Jesús H. Abitía, quien acompañaba a la División del Norte y filmaba a Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, este último y durante su gobierno, limitó los filmes de la revolución, comenzando así la ficción. Durante la era posrevolucionaria no fue posible que la industria avanzara, pero a partir de la calma y la paz en México, en 1930 los directores comenzaron también la llamada época de oro del cine mexicano, donde se posesionaron dos géneros del estrellato: la comedia y el drama, muchos de ellos con reminiscencia revolucionaria. Fernando de Fuentes, extraordinario realizador, cuenta con una trilogía Después de Allá en el Rancho Grande, donde toca la revolución y la deja tan clara con El Prisionero 3 en 1933, El Compadre Mendoza 1933, y Vámonos con Pancho Villa 1935, esta última, censurada por el cardenismo. Julio Bracho, 2 décadas después, dirigió La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, que el presidente Adolfo López Mateos censuró y hasta 30 años después la dejaron exhibir. Como también lo hicieron con De todos modos Juan Te llamas, de Marcela Durán, y La guerra santa o A paso de cojo, de Luis Alcoriza, cintas que plantearon la rebelión cristera y su contexto sociopolítico. Retomando el cine de la Revolución Mexicana, a diferencia del cine rodado sobre la independencia de México, el revolucionario no solamente recuerda a sus caudillos o batallas, sino que llega a atrapar el miedo y la confusión generadas por el conflicto armado, y los proyecta en la pantalla de una manera brutal y violenta. Fernando de Fuentes trata la revolución sin exaltarla, incluso sin criticarla, desde la perspectiva íntima de los campesinos, soldados y mujeres que viven la revolución mexicana desde un drama personal. Incluso las llamadas soldaderas iban a ser tratadas con importancia en Que Viva México, de Sergei Eisenstein, pero este filme nunca se terminó. Pero finalmente, quien les hizo justicia a estas mujeres fue María Félix, con su caracterización de una soldadera, una mujer hombruna, capaz de dirigir un ejército con solo arquear la ceja, La cucaracha, 1958. Mientras que Matilde Landeta, con poca fortuna, mostró una visión más compleja de estas mujeres revolucionarias con La negra Angustias, 1949. El cine de la Revolución Mexicana es también un álbum de múltiples estampas, basado en noticias, 1910, 1917, documental y de ficción, mismo que se produce hasta nuestros días, donde de manera ficticia un luchador es la sombra del Vengador, quien busca un supuesto tesoro enterrado por Pancho Villa, aunque hay que reconocer que la ficción revolucionaria presentó el nombre de estrellas como Pedro Armendáriz, Emilio Indio Fernández, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río o Silvia Pinal.
Con todo y que hay cintas de los protagonistas de la Revolución Mexicana, Pedro Armendáriz logró confundir su estampa con la de Pancho Villa, entre la realidad y la ficción, gracias a cintas de amor y heroísmo, una de las muchas lecturas que se le dieron al macho mexicano en la Revolución, los que también acrecentaron nombres como Jorge Negrete, Antonio y Luis Aguilar, quienes se la pasaron entre balaceras y caballos. Volviendo a los años 30 y la Revolución Mexicana, se realizaron películas como La sombra de Pancho Villa 1932, de Miguel Contreras, Enemigos 1933, de Chano Urueta, El tesoro de Pancho Villa 1935, La Adelita 1937, La Valentina 1938, Los dorados de Villa 1939, donde apareció la verdadera Lucha Reyes, Los de abajo 1939, de Chano Urueta, y La justicia de Pancho Villa 1940. Al término del cardenismo perdió fuerza el enfoque revolucionario y comenzó el costumbrismo con sus tintes y dramas revolucionarios con cintas como Flor Silvestre, Enamorada, Vino la Revolución y nos levantó, esta última, de Juan Bustillo Oro. Luego de La negra angustia, Pancho Villa vuelve, en la década de los 50 rechaza a Héroes de Historia, pero se hicieron El secreto de Pancho Villa y El tesoro de Pancho Villa 1954, Así era Pancho Villa 1957, Pancho Villa y La Valentina 1958, y Cuando viva Villa. Es la muerte 1958, aunque fue en esta década donde María Félix debutó como una heroína revolucionaria, La escondida, 1955, de Roberto Gabaldón. De ahí en adelante, la Félix se convirtió en la más revolucionaria de las actrices de todas las épocas, con cintas como La cucaracha 1958, de Ismael Rodríguez, quien intentó realizar la gran obra de la Revolución Mexicana con un extraordinario elenco estelar, incluyendo a Dolores del Río, actriz ya famosa y una de las más importantes de la época silente y sonora del cine de Hollywood, quien se cimentó como la gran diva del cine mexicano, amén de Emilio Indio Fernández, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar, Ignacio López Tarso, entre otras muchas figuras, y que continuaron en cintas como Juana Gallo 1960, y La Bándida 1962, cortesana interpretada por María Félix, quien pone a dos generales de la Revolución en jaque. La Valentina 1966, Roberto Rodríguez, hasta la Generala 1971, Juan Ibáñez, eso sin contar Enamorada y Flor Silvestre, entre otras. Jesucita María Elena Márquez, Valentina Elsa Aguirre, y Adelita Alma Rosa Aguirre, todas ellas, el prototipo de la mujer mexicana, que con rebozo y en burdeles, están dispuestas a luchar al tú por tú con el macho en turno. También hubo el melodrama ranchero y sus despliegues cancioneros como Pueblo en Armas y Viva la Soldadera. Contreras Torres, 58, Café Colón Alasraqui, 58, ¿Dónde estás corazona? González, 60, El Correo del Norte y La Máscara de la Muerte, Gómez Urquiza, 60, El Centauro del Norte, Pereda, 60, y hasta el propio Juan Orol sucumbió a la revolución en la Tórtola de la Cusco 1960. Llega y cae el echeverrismo y la Revolución Mexicana toma otros derroteros con La Soldadera, Silvia Pinal, 1966, de José Bolaños. De crítica, Red Barra México Insurgente 1970, de Paul Leduc. Zapata 1970, de Felipe Casals. El Principio 1972, y Longitud de Guerra 1976, de Gonzalo Martínez. Las Fuerzas Vivas 1975, Punto de Vista Satírico, y Cuartelazo, de Alberto Isaac. Así como Canania, de Marcela Fernández Violante. Como epílogo revolucionario, donde destacaron figuras como Pedro Armendáriz, María Félix y Dolores del Río, gracias a cintas realizadas por Emilio Indio Fernández o Ismael Rodríguez, Tony Aguilar protagonizó otro de los héroes revolucionarios, Zapata, y fue uno de los actores y productores de la Revolución Mexicana, desde Tierra de Hombres 1956, y sus Bandidos y Justicieros, así como Estallidos Revolucionarios, Lauro Puñales y Lucio Vázquez, y las épicas La Muerte de Pancho Villa y Zapata en Chichimeca.
El corresponsal 1997, de Iván Lipties, trata de un periodista inglés que entrevista a Pancho Villa, Alonso Echanove, y Entre Pancho Villa y una mujer desnuda 1994, de Sabina Berman, que habla del machismo y sus mitos, cinta que aportó ideas nuevas al tema que parece agotado en estos tiempos, donde Zapata, El sueño del héroe 2004, de Alfonso Araú, quien trastoca al caudillo del sur el chamán revolucionario. Finalmente Los muertos que nos dieron vida 2004, de Guillermo Lagunas, es de lo más reciente, al igual que los documentales Los rollos perdidos de Pancho Villa 2003, y Los últimos zapatistas 2002.